tu Jesús, Hoy es el evangelista Juan el que nos presenta a un Jesús enfadado. Pocas veces le veremos así, y está enfadado porque ha ido al templo de Jerusalén, la mayor representación religiosa de los judíos, y allí se ha encontrado como si de un mercado se tratase. Eso le ha hecho enfadar, y ha volcado las mesas, las mercancías de los que allí se encontraban. Aquello no le ha gustado nada a los líderes, y se han enfrentado con él. Pero Jesús sale airoso una vez más. Destruid este templo y lo levantaré en 3 días. ¿A qué templo se referirá? Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: «Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado». Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: «El celo por tu casa me devorará». Los judíos entonces le replicaron diciéndole: «¿Qué señal nos muestras para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruid este santuario y en 3 días lo levantaré». Los judíos le contestaron: 46 años se ha tardado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando resucitó, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Mientras estuvo en Jerusalén por las fiestas de la Pascua, creyeron muchos en su nombre al ver las señales que realizaba. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre. Jesús sube a Jerusalén para celebrar la Pascua de los judíos, aquella fiesta que recordaba la liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto y el caminar durante 40 años por el desierto para llegar a la tierra prometida. Y como buen judío, una vez en Jerusalén, lo primero que hace es ir al templo. Allí iban a rezar a Dios, porque para eso se había construido, para albergar la casa de Dios. Pero la imagen que se encuentran allí Jesús y sus discípulos no es precisamente la de un lugar de recogimiento, de oración y de silencio. Es todo lo contrario. A la entrada del templo se reunían todo tipo de vendedores. También había cambistas de monedas. ¿Pero por qué? La ley de los judíos señalaba que la forma de pedirle a Dios era ofreciéndole algo. Por eso, a la entrada se ponían los vendedores, para que pudieran comprar lo necesario para ofrecérselo a Dios. Además, estaban los cambistas de monedas, ya que la única moneda que se podía ofrecer a Dios era la oficial. Y todos ellos se engañaban y abusaban de los que se acercaban con fe al templo. Jesús se enfada. Pocas veces le vemos tan enfadado. Coge un látigo y se pone a dar golpes a un lado y a otro, volcando las mesas, tirando las jaulas con animales, esparciendo las monedas. El caos se apoderó del espacio y Jesús les acusó de convertir la casa de Dios en un mercado. Dame tu agua, Señor. Los responsables que estaban por allí
enseguida se tirarían de los pelos de las barbas, y la rabia se apoderó de ellos. ¿Quién te crees tú para hacer esto? ¿Con qué derecho dices esto? Y Jesús les responde con un pequeño enigma: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos se enfadaron todavía más. Resulta que aquel grandioso templo había costado muchos años en construirlo, y ahora venía éste a decir que solo necesitaba 3 días. Pero no le entendieron, porque él no se refería al templo de Jerusalén, sino al templo del cuerpo donde habita Dios. Cada uno de nosotros somos templo de Dios y en nuestro interior lo llevamos. Cuando resucitó de los muertos, los discípulos, que tampoco habían comprendido el enigma propuesto por Jesús, entendieron lo que les decía. Jesús, al resucitar al 3er día, dio sentido al templo de nuestro cuerpo. En él hemos recibido el don gratuito y maravilloso del amor de Dios, y por eso lo damos convertido en servicio desinteresado a los hermanos. Ahora ya sabemos de qué templo hablaba Jesús. Durante las fiestas de Pascua, Jesús estuvo en Jerusalén hablando a la gente y muchos creían en él. Sin embargo, no confiaba plenamente en ellos, porque sabía que no le creían por lo que decía, sino por los milagros que hacía. Calma